así antes de empezar la clase que el día del sábado para el domingo bueno, pasé la noche bastante mal con un dolor en mi ojo izquierdo. em, un dolor bien fuerte, de hecho en la madrugada, tipo 1 de la mañana del domingo, un dolor insoportable. Al final, el día de ayer domingo fui al médico porque sí me dolía mucho el ojo y lo tenía inflamado y muy bien rojo. Entonces, el primer diagnóstico que me habían dado ya lo se descartó hoy fui con el especialista y pues al final tengo una conjuntivitis bastante fuerte en un ojo. Ya estoy con tratamiento, ya gracias a Dios se me quitó el dolor, porque sí tenía mucho dolor en el ojo. Y pues ahorita ya estoy mejor, solo que sí tengo, de ahí tal vez no se ve en la pantalla, pero sí tengo bastante irritado mi ojo izquierdo. Y ahorita estoy, por suerte, nos tocaba en línea el día de hoy, ¿va? Porque hubiera sido un poquito incómodo ir a la universidad. De hecho, ayer no soportaba ninguna claridad y mucho menos la luz del sol, ¿va? O digamos de un celular o de una pantalla. Entonces, pues un poquito complicado, les quería comentar. Voy a ver cómo me va ahorita en el transcurso de la clase con relación a la visión de la pantalla. Si llegara un momento en que de repente se me agudizara un poco el dolor, yo les aviso y tal vez llegamos hasta ahí, pero yo diría que no, yo en este momento que les estoy hablando, estoy aliviado, o sea, estoy bien. Sí, el oftalmólogo sí me recomendó pues que evitara celular y pantallas, ¿va? Pantallas porque estos tienen luz ultravioleta, aunque mis lentes de lectura tienen filtro para eso, pero pues ahí vamos avanzando. Entonces ya yo normalmente cuando es en línea espero unos 5 minutos para que se conecten los compañeros. Ahorita pues todavía somos pocos. El tema de la jurisdicción voluntaria, que es el tema que estamos viendo en este curso de Derecho Notarial 3, solamente se ve en este semestre, ya no lo van a ver en el siguiente, ya no lo van a ver este curso de jurisdicción voluntaria, lo ven en el noveno semestre, en el curso de Derecho Notarial 3, y de ahí hasta que estudien su privado. Ahí tendrían que volver a repasar porque es probable que en el examen de Derecho Notarial, en su examen privado, el examinador les pregunte. Puede preguntar actas notariales, escrituras públicas, contratos, legalizaciones, documentos provenientes del extranjero, se pregunta mucho. Y no descartaría yo la jurisdicción voluntaria. Normalmente donde le entran a veces a uno es con el tema precisamente la sucesión hereditaria intestada o testamentaria. Entonces sí va a haber que repasarlo, pero la llamada de atención es que cuando ustedes ya ejerzan la profesión, es muy probable que puedan ustedes percibir mucho trabajo de jurisdicción voluntaria. Es muy dada la jurisdicción voluntaria a buscar a los notarios. Todo mundo tiene un intestado, todo mundo, bueno, no todo mundo, tal vez estoy siendo exagerado, pero mucha gente requiere una identificación de persona porque usa su nombre en forma distinta, una letra, una tilde, eh, un sobrenombre, y a veces eso amerita una identificación de persona, una identificación de tercero. eh, Esos son los más comunes. La rectificación de la partida de nacimiento también, el asiento extemporáneo también, pero creo que el primer lugar es la sucesión, porque pues todo mundo quisiera pues tener un patrimonio adicional, pues, ¿verdad? Una herencia, algo que le dejó un ancestro a uno o algún pariente, sus papás, o algún hermano. Entonces, es bastante, la jurisdicción voluntaria es una fase que se utiliza mucho en el ejercicio de las notarías. Hay notarios que se dedican solo a eso, pues, o sea,
Yo tuve mi primera oficina en la 14 calle A y 10ª avenida zona 1, atrás del Registro General de la Propiedad, si algunos lo ubican. Ahí tuve mi primera oficina eh, en 1990, sí, en el 90. Ahí tuve mi primera oficina. Bueno, y creo que te había tenido una antes, pero ahí no me había graduado. Pero la primera donde ya me había graduado, estaba ahí. Y lo que les quería comentar es que del otro lado de la calle, la 14 calle A, todavía creo que vive, es un notario de apellido Catalán Cuellar. Él, ese hombre hacía un promedio de 3,000 escrituras al año. Solo para que se formen una idea, que lo normal de un notario es hacer unas 100 escrituras al año. Al que le va más o menos bien, unas 100, 150, 200 escrituras. Ese hombre hacía 3,000 escrituras al año. Y si le echan ustedes plumas, si pudiéramos pensar en 1,000 quetzales por cada una, porque unas se cobran más caras, de repente unas un poquito menos, pero hoy en día yo no creo que haya una escritura pública que un notario cobre menos de 1,000 quetzales. Entonces se puede imaginar qué productivo. Y eso es sin contar la jurisdicción voluntaria, pues, porque los trámites de jurisdicción voluntaria son, como les digo, es muy buscado el notario para tramitarlos y también es bastante bien remunerado, pienso yo. O sea, creo que si uno tiene bastante trabajo de jurisdicción voluntaria, le puede ir bastante bien. El día de hoy les envié, hace un rato, porque pues hoy anduve en mis actividades de médicas que les contaba, y como el doctor me mandó a descansar un poco la vista, entonces hoy no fui a la oficina, solo pasé recogiendo unos documentos y me vine para la casa. Y entonces ahorita en la tarde que estaba ahí revisando porque ya me mandaron mi correo institucional que por alguna razón se había desconectado, pero ahorita pues todavía estamos con la misma plataforma, entonces estaba bajando ahí un par de documentos que están en la página de la Procuraduría General de la Nación, de ahí yo em, dice transcribiendo esta llamada con mi extensión, ok, bajé ese par de documentos. Yo les había comentado en la clase presencial de la semana pasada que en la página de la Procuraduría General de la Nación, ahí tiene un instructivo para cada una de las, de los procesos de jurisdicción voluntaria que tienen que llegar a la Procuraduría General de la Nación para un visto bueno, para un dictamen vinculante. Y ahí nos dan esa facilidad hoy en día. Y con relación al proceso sucesorio intestado, hay un checklist, una lista de los pasos que revisa el asesor de la Procuraduría General de la Nación cuando uno ya termina el proceso sucesorio intestado o testamentario, cuando uno ya lo termina, el notario lo manda a dictamen vinculante de la Contraloría, perdón, de la Procuraduría, previo a mandarlo ya a las fases de fiscalización y de registro, porque se manda a DICABI para su pago de impuestos de herencia, legados y donaciones, y a la parte final ya es mandarlo al Registro General de la Propiedad para inscribirlo a nombre del nuevo propietario. Pues este listadito me pareció interesante, de hecho yo lo utilizo también cuando lo pongo de carátula en mis expedientes de procesos sucesorios para ir haciendo el checklist también. Acá, pues, si ustedes lo tuvieran a la vista, dice en una forma muy puntual, documentos indispensables para la recepción del expediente. Eso es lo que le va a pedir Procuraduría General de la Nación. Acta notarial de requerimiento. El acta notarial de requerimiento es con la que inicia el proceso sucesorio intestado, que platicamos algo en la última clase de la semana pasada, que es un acta notarial en la cual el requirente le solicita los servicios notariales al notario, valga la redundancia, para que inicie el proceso sucesorio. Y pues ahí se ofrecen ciertos medios de prueba y ciertas diligencias que el notario tendrá que realizar. Luego se emite una resolución y se le notifica al requirente. Aquí en el número 2 dice primera resolución.
En el número 3, notificación. En el número 4, certificación de defunción del causante. Yo les mencionaba a ustedes que, por supuesto, si no hay muerto, no hay proceso sucesorio. Entonces, aunque se escuche un poco grotesco de mi parte, pues, pero si no hay un fallecido, entonces, ¿a quién es el que va a suceder? ¿Va? Es su propiedad. Certificación de nacimiento del causante. Entonces, primero defunción, porque por supuesto tiene que haber una persona fallecida que es la que va a suceder la herencia. Y luego la certificación de nacimiento porque se tiene que acreditar normalmente el parentesco o el derecho o la legitimación activa del requirente. Número 6, en el orden de este listadito, que tiene solamente 13 puntos, en el número 6 dice certificación de nacimiento del causante, ese es el 5. El 6 dice certificación de nacimiento y o matrimonio para poder probar la filiación o parentesco de los presuntos herederos. En el número 7 dice acuse de recibo extendido por el registro de procesos sucesorios de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Ese tema también lo platicamos la semana anterior, que lo que el notario hace es requerido. Recuérdense que la jurisdicción voluntaria tiene muchos principios y muchas características, pero de las más importantes es que no hay litigio, que no hay controversia, que no hay contradictorio, que no hay pleito, o sea, todos están de acuerdo. Y la excepción a la regla, porque siempre en el derecho vamos a encontrar la excepción a la regla, es que si hay controversia, pues entonces se tendría que llevar en la jurisdicción de los tribunales de justicia. Bueno, pero seguimos en la vía notarial. Una característica es que no hay controversia, que todos están de acuerdo, y la otra es que es a requerimiento de parte. El notario no puede iniciar un proceso sucesorio porque él quiere iniciarlo. O sea, tiene que ser a requerimiento de parte. Se recuerdan cuando hablábamos de los principios, tanto de los principios de la jurisdicción voluntaria como los principios de la jurisdicción procesal. Y mencionábamos uno de estos que es el tracto sucesivo. El tracto sucesivo es que las fases van transcurriendo y no se puede regresar a una fase precluida, con excepción a la regla. Siempre, y insisto yo que siempre va a haber una excepción. En un proceso judicial, los procesos son de tracto sucesivo, pero también podrían retrotraerse a fases ya precluidas si hubiese, por ejemplo, una enmienda del procedimiento, esto no vía procesal. Y aquí en la vía de la jurisdicción voluntaria podríamos regresar a una fase que ya la pasamos, que ya la transcurrimos. Por ejemplo, si Procuraduría General de la Nación le dijera en su dictamen que suspende la aprobación de ese proceso porque hay un error en la notificación del acta de requerimiento, por darles un ejemplo así al azar. Entonces, habría que corregir ese error, ahí sí regresamos a esa fase a efecto de subsanar ese error. Serían las únicas excepciones, pero el tracto sucesivo es que todo esto va continuando y vamos avanzando sin ver hacia atrás. Esas son de las principales características. No hay litis o no hay controversia y es a requerimiento de parte. Ok, entonces sigo con la lectura de este checklist que es que yo se los mandé a la plataforma para que ustedes lo puedan imprimir, pero que lo pueden bajar también en la página oficial de la Procuraduría General de la Nación, la cual yo les invito a poder, si quieren, al terminar la clase o más tarde o mañana, poder entrar y ahí van a ver que hay material que es muy útil porque a la larga es lo mismo que dice la ley, lo mismo que yo tendría que dar en clase y lo que Procuraduría, por supuesto, en base al principio de legalidad, tiene que basarse. Sigo con la lectura. Bueno, dice, acuse de recibo extendido por el registro de procesos sucesorios de la Corte Suprema de Justicia. Ahí me quedé, ya me acordé. Cuando el notario hace el acta notarial de requerimiento, ahí se inicia oficialmente el trámite de proceso sucesorio. Luego emite la resolución donde acepta para su trámite esa solicitud o ese requerimiento y le notifica al requirente sobre que ya se le admitió para su trámite.
y los pasos que van a seguir. Esos pasos son enviar un aviso al registro de procesos sucesorios de la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué se manda ese aviso? ¿Alguien se recuerda? ¿Para qué se manda un aviso de que una persona, pongámosle un nombre que se llame Juan Ernesto Pérez Hernández, requirió mis servicios notariales para que radique el proceso sucesorio intestado del causante, que es su cónyuge? Luego se hace el acta, la resolución y la notificación, y se manda un aviso al registro de procesos sucesorios donde se adjunta una copia de la certificación de defunción del causante. ¿Para qué se manda ese aviso? ¿Se recuerdan? Para evitar la multa. Sí, pero tiene una función mucho más importante. O sea, sí, digamos, evita la multa si usted envía el aviso dentro de los 6 meses de fallecimiento del causante, pero tiene otro fondo más importante, otra finalidad. Es para que no se dupliquen, se me fue el nombre, pero para que se sepa que ya se está llevando un proceso y que no se puede llevar Ajá. otro sobre la misma persona, sobre el mismo Sí, fallecido. o bien, exactamente, es así como usted lo dice, pero también podría ser de que ya se hubiera empezado otro. O sea, puede ser que nosotros ya lleguemos en segundo lugar. Puede ser que nosotros estemos, nuestro cliente, nuestro requirente, pidió que se erradicara el proceso sucesorio de su papá, del papá del requirente, pero resulta que otro hermano de este requirente ya lo inició con otro notario. Licenciado, Y el sería otro para... notario, como lo empezó un mes antes, ya mandó el aviso al registro de procesos sucesorios, y cuando nosotros mandemos nuestro aviso nos va a avisar y me van a decir, señor notario, se le informa que hace 30 días, no va a decir hace 30 días, sino que con fecha tal, ya se radicó un proceso sucesorio de esta persona. Ahí tenemos dos opciones. O nos unimos al que ya iniciaron, primero en tiempo, primero en derecho, nos unimos al anterior, o entramos en litis. Si entramos en controversia, pues nos tenemos que ir a la vía judicial, va, ni él ni yo. Pero ese es el fondo. O sea, las respuestas que ustedes me dieron son correctas. O sea, sí, la idea es presentarlo dentro del tiempo para que no después se me vaya a convertir esto en muy oneroso y tenga yo que pagar impuestos innecesarios. Que muchas veces no es culpa del notario, muchas veces es culpa, si lo queremos ver como culpa o irresponsabilidad o desconocimiento del familiar, del heredero, porque no lo hizo con tiempo. Y el problema es que cuando el notario le pregunta cuándo falleció su causante, hace un año, Lick. Entonces uno tiene la obligación de advertirle, mire, esto trae tales consecuencias. Nosotros lo vamos a radicar ahorita, pero ya usted lo está presentando en una forma extemporánea y eso le va a ocasionar el pago de multas cuando ya lo mandemos a DICABI. Habría que hacer esa observación. Y regresando al otro tema, el aviso al registro de procesos sucesorios se hace, en primer lugar, para establecer, como para ganar el derecho. Es decir, mire, yo estoy radicando este proceso sucesorio. Cualquier otro que venga posterior se tiene que unir al mío. Ahora, si hubo alguien que ya se adelantó, yo me tendría que unir al anterior. ¿Quedamos con eso? Y eso lo vamos a ver en la práctica. Ahorita solo estamos haciendo un recuento de las fases según este formulario checklist que tiene la Procuraduría General de la Nación. Bueno, pero aquí dice acuse de recibo extendido. ¿Quién me podría indicar qué significa acuse de recibo? Donde Creo que la nos misma palabra lo dice. firmen, sí, donde nos queda algo de respaldo de que entregamos la notificación. Sí, digamos eso en la práctica suele suceder cuando, por ejemplo, que yo les pusiera ahorita, se les informa que el día miércoles habrá comprobación de lectura. Yo les estoy notificando. Y entonces les pongo ahí al final, acuse de recibo. Entonces usted me tiene que decir, sí, Lick, ya le acuso de recibo. Significa, me doy por notificado. Estoy enterado que el día miércoles hay comprobación de lectura. Entonces el acuse de recibo es decir, estoy enterado. Me doy por notificado. Entonces,
el acuse de recibo que pide Procuraduría General de la Nación no es tanto el aviso que yo envié al registro de procesos sucesorios, sino el acuse de recibo, que significa que ya me dieron respuesta y me dicen, ya hay un proceso radicado o el suyo es el primero. Ese es el acuse de recibo. O sea, me están informando si no hay o si hay uno previo al mío. El punto 8 dice, informe de los registros de la propiedad, entre paréntesis, zona central y segundo registro. Recuerdan que eso ya lo saben ustedes, ya lo hemos platicado. Hay dos registros de la propiedad, el de la zona central que está en la ciudad capital y el segundo registro de Quetzaltenango que ve toda el área de los departamentos que están en el suroccidente. Y que ya actualmente hay una oficina del segundo registro en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, el famoso registro de la propiedad que está ubicado en la 9ª Avenida y 14 Calle de la Zona 1, en ese edificio antiguo, ahí está la sede del Registro General de la Propiedad. Ya tiene oficinas en otros lugares para descongestionar un poco ese registro, pero pues ahí está la sede. Y ahí hay una oficinita del segundo registro donde uno puede ir a hacer sus trámites. También les mencionaba pues que ahora con la tecnología que se vino a disparar después de la pandemia, que pues fue de las cosas buenas que trajo la pandemia, que nos descentralizó y nos descongestionó en muchos temas burocráticos de papeles. Ahora pues ya es un poco más ágil y entonces lo que pide Procuraduría General de la Nación es los informes de los registros. En todo caso, no es que yo le haya mandado el informe a solicitar al registro de la propiedad si hay testamento o donaciones por causa de muerte que hayan estado registrados o inscritos en dichos registros. Lo que la Procuraduría General de la Nación me pide es el acuse de recibo, o sea, la respuesta que me da los dos registros. Insisto, el registro central y el registro de Quetzaltenango, que es el segundo registro. En el número 9 de este checklist de listado de requisitos que revisa la Procuraduría General de la Nación cuando ya terminamos nuestro pequeño trámite, es en el número 9, dice, ejemplares de publicación de edicto en el diario oficial o certificación de los ejemplares extendida por el Diario de Centroamérica o certificaciones del portal electrónico, según la fecha de publicación del edicto. Revisar lineamientos para determinar cuál corresponde. Y aquí, en todos estos pasos, ustedes, si lo tienen a la vista, que sí me agradaría que lo tuvieran a la vista, se dan cuenta que ahí está hasta el fundamento jurídico, donde ustedes pueden basarse para verificar que se está cumpliendo con esto. Se recuerdan pues que se hace publicaciones o edictos, se publican los edictos. ¿Cuál es la finalidad de la publicación de edictos? Habíamos quedado. Dani. Perdón, Adelita. Hola, Lick. Que si hay alguna otra persona interesada o afectada pueda manifestarse en cuanto se está llevando el proceso. Sí, exactamente, es enterarse al respecto. Adelante, Jorge Polanco. Este sería el principio de publicidad. Sí, correcto. Sí, el principio de publicidad se aplica aquí, pero también en otros aspectos, porque, por ejemplo, yo podría ir a pedir al Archivo General de Protocolos que me extiendan una certificación del proceso sucesorio de Estado, judicial o notarial. Notarial sería extrajudicial o notarial, que, por ejemplo, determinada persona radicó. ¿Y para qué me interesa a mí? Pues no sé, tal vez él tenga una deuda conmigo o tal vez para X motivo a mí me puede servir, pero yo tengo acceso a los expedientes. Usted y cualquiera de nosotros tenemos acceso a los expedientes. Por supuesto que no vamos a tener acceso cuando los está tramitando el notario, pero ya cuando el notario termina el proceso en todas sus fases,
tiene la obligación de mandarlo al Archivo General de Protocolos y ahí se vuelve a aplicar el principio de publicidad porque todos tenemos acceso al mismo. Pero un ejemplo muy claro es como usted lo dice, al publicar los edictos es donde se aplica el principio de publicidad. Es, es, es fácil como que comprender que nadie leemos los edictos ustedes, nadie, ¿quién vale? Si ya ni leemos, creo yo, los editoriales, los edictos no, yo no he visto en redes sociales que publiquen los edictos. De hecho, a mí sí me mandan ¿cómo se llama? La prensa libre, el Diario de Centroamérica, y a veces alguno de esos otros amarillistas, me los manda mi compadre, que me manda esos periódicos a diario, pero yo leo en el poquito tiempo que puedo tener las noticias más importantes y ya no se mete uno mucho. ¿Y qué vamos a andar leyendo edictos? Eso es difícil, pero sí hay bufetes de abogados que se dedican a verificar, tienen gente para eso, para revisar los edictos, y ¿saben para qué lo hacen? Para avisarle a sus clientes, o sea, dan un servicio muy profesional. Entonces, usted tiene su listado de clientes, ¿verdad? Usted va a tener su listado de clientes. Entonces, usted revisa todos los días o tiene una secretaria bien eficiente que le revisa eso y le dice, mire, fíjese que aquí hay uno relacionado con aquella nuestra cliente fulana y tal. Entonces, usted ya la llama a doña Teresita, mire, fíjese que le cuento que su pariente radicó un proceso. ¡Ay, calla que me avisó! Sí, ya vio qué servicio tan eficiente que damos nosotros. Y ahí está quedando bien con su cliente y por supuesto está provocando que usted va a tener más trabajo con ese su cliente. Pero esa es la excepción a la regla. La mayoría no leemos los edictos, pero esa no es culpa ni de la ley, ni del Estado, ni de los órganos jurisdiccionales, porque pues ahí están para que los podamos ver y enterarnos, ¿verdad? ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién quiere comentar algo al respecto? Yo, licenciado, la verdad es que sí es interesante. Yo, pues, en mis tiempos libres me ponía a ver los edictos de cambio de nombre. La verdad es que era por pura... Ahí sí que molestadera de ver por qué se habían Como cambiado. dice uno Bueno, coloquialmente, por morbo, ¿va? Porque a veces se cambian un nombre tal vez no tan feo y se ponen otro más feo y dice uno, la pucha, que para eso hizo cambio de nombre. para eso gastó, ¿no? Pero sí, hay cosas interesantes que se ponen en los edictos, entonces sí, es bonito. Como ejercicio, sí recomiendo como ir buscando qué es lo que hacen. Sí, yo también lo podría ver, que yo creo que no lo vamos a hacer a diario, pero sí eventualmente ponerse a leer los edictos es interesante. Yo concuerdo con Jorge que sí es interesante, seguramente. Pero bueno, la intencionalidad de la ley es que en el edicto pues estemos todos sabidos y quien tenga oposición porque se considere perjudicado, pues pueda oponerse. En el edicto, lo vamos a ver el día de hoy en una forma práctica, el contenido de un edicto normalmente se pone, como lo dicen los requerimientos legales, el nombre del notario, la dirección de la oficina del notario, y una breve descripción de la radicación del proceso. Entonces se va a poner de que ante sus oficios notariales se radicó el proceso sucesorio intestado extrajudicial de tal persona por tal persona y para los que tengan interés se hace la siguiente publicación. Y con relación también a la junta de herederos, ¿verdad? Porque también en el edicto se hace del conocimiento de las personas, de los herederos, pues, y de las demás personas, que para tal fecha, para tal hora, en tal dirección, o sea, en la notaría del notario, valga la redundancia, se va a realizar la junta de herederos. Si hay una persona que no está notificada de los que creen tener derecho, pues puede oponerse o llegar a la junta de herederos. ¿Saben dónde pasa en la práctica eso? En Guatemala, bueno, me imagino que en todas partes del mundo, ¿eh? Cuando resulta que el papá que falleció tiene hijos en la calle que no sabía uno, ¿eh?
que pues, de repente uno tiene ahí hermanos regados y uno no sabe. Un requisito indispensable es que, pues, que sea reconocido, ¿va? Porque alguien podría decir, mire, yo soy hijo del causante, pero no tengo su apellido. Entonces ahí tendría que hacer otro trámite, ¿verdad? Para demostrar la afiliación. Pero en la práctica suele suceder que el papá, el abuelo, o por qué no, para que no se oiga muy del lado en contra de los varones, hasta una mujer podría de repente tener un hijo ahí que esté reconocido y que nadie sabía. ¿Qué manda? Alejandra. ¿Alguna observación? Pues ahí podría suceder en la práctica, suele pasar eso, ¿va? Que resulta que hay hijos regados, por decirlo de alguna manera así general, pues alguien que puede decir, bueno, yo soy hijo también de este señor que falleció y pues tengo derecho a la herencia. Entonces, pues para eso se hacen estas regulaciones. En el número 10 de ese listadito dice acta notarial de junta de herederos. Entonces se hizo la publicación para señalar día, hora y lugar de la junta de herederos y se llega a ese día, a esa hora, el notario recibe a los presuntos herederos y hace precisamente esa acta notarial de junta de herederos. Posteriormente eso, en el número 11 menciona de los requisitos que pide Procuraduría General de la Nación, acta notarial de inventario. ¿Recuerdan ustedes que platicamos algo relacionado para qué se hace esta acta notarial de inventario? Para ver todas las obligaciones y los derechos que tenía el muerto, por decirlo así. El causante. Sí, Correcto. es para ver la masa hereditaria. La masa hereditaria, cuáles son sus propiedades, sus bienes, sus activos. Pero también si tenía deudas, si tenía compromisos, si tenía eh, acreedores, y también dentro del pasivo del inventario se ponen los gastos que provoca el proceso sucesorio. Entonces, activo, pasivo, también el día de hoy vamos a ver un borradorcito ahí de un acta notarial. Pregunto, solo como observación, bueno, no lo hago pregunta porque si no ahorita estaríamos contestando y no contestando. Si alguno de ustedes, alumnos, pudieran comprar alguno de los libros que regula la guía de este curso, pues sería bueno, porque yo voy a tratar de abastecerlos con todo el material posible para que lo vayan leyendo, cuestionarios, documentos, leyes, pero se me podría pasar algo. Entonces, el comprar libros sería una buena inversión. Yo, de hecho, tengo 4 libros en los cuales pues, yo le doy una leída, todo cuando voy a dar un punto y tomo lo más útil a mi criterio y pues no tomo en cuenta lo que yo considero pues que está, pues que no es tan necesario. Por ejemplo, estaba viendo ahorita acá de los 4 libros que tengo de jurisdicción voluntaria, el de Neri Roberto Muñoz, el doctor Neri Muñoz, y aquí tiene esquemas de los procesos, que es el mismo que estamos viendo ahorita, el mismo que, por ejemplo, estamos revisando en Procuraduría General de la Nación. Aquí nos habla acta notarial de requerimiento, primera resolución, aviso al registro de procesos sucesorios, solicitud de informe a los registros de la propiedad, edictos, acta notarial de junta de herederos e interesados, acta de inventario, audiencia a la Procuraduría General de la Nación y auto declaratorio de herederos. 2, 4, 6, 8, 9 pasos nos da aquí Neri Muñoz. Aquí en el checklist del listadito de Procuraduría nos menciona 13 pasos. Pero aquí a la simple vista, por ejemplo, Neri Muñoz no puso la notificación, pero la notificación de la resolución, como ponerla como un paso más, lo podríamos poner o no, pero como que no es tan trascendente, ¿va?
¿Qué es lo que le van a preguntar a usted si yo quisiera saber en un examen? Dígame las fases del proceso sucesorio intestado, extrajudicial o notarial, en su fase notarial. Entonces yo tendría que saberlo de memoria. Acta notarial de requerimiento, resolución del acta notarial de requerimiento, notificación de la resolución del acta notarial de requerimiento, aviso al registro de procesos sucesorios, aviso a los registros de la propiedad de la zona central y de Quetzaltenango, edictos para que las personas se enteren de la radicación de este proceso y convocatoria a la Junta de Herederos e Interesados. Luego, acta notarial de la Junta de Herederos, acta de inventario, esa va previa, acta de inventario y acta de Junta de Herederos. Y luego mandarlo a la Procuraduría General de la Nación para que emita dictamen favorable. Posteriormente a eso se hace el acta de declaratoria de herederos. Eso es en la fase, digamos, administrativa notarial, porque luego de eso, pues ya nos vamos a la otra fase, que es la fase fiscal. O sea que aquí no termina. Aquí termina la fase notarial, luego lo mandamos a la fase fiscal para el pago de impuestos, pasa por Contraloría General de Cuentas, pasa por el Ministerio de Finanzas, por SAT, y finalmente llega al Registro General de la Propiedad. Entonces, podríamos verlo como complicado y podríamos verlo como sencillo. Ahí siempre hay un dicho que dice, depende si uno mira el vaso medio lleno o medio vacío. El vaso a la mitad del agua es un vaso que está a la mitad del agua, pero de repente alguien lo mira medio lleno y otro lo mira medio vacío, y a la larga es lo mismo, pero lo podemos ver de diferentes ángulos. Ahí tal vez se da el comparativo de quién lo mira positivo, quién lo mira negativo. Alguien podría decirme ahorita, pues fíjese, Lick, que viéndolo bien es fácil. Son 10 pasos, 11 pasos, 12 pasos, 13 pasos, que no es tan complicado. Y otro de ustedes podría decir, a la Lick, ese sí está difícil. ¿A qué hora me voy a aprender yo esas 13 fases? Y yo diría, depende como lo querramos ver. Yo considero pues que no es complicado y que recuérdense que tendríamos que saber explicar para qué es cada fase y no digamos ya para la hora de trabajarlo que contiene un acta de requerimiento, que contiene una resolución que le da trámite al acta de requerimiento, que contiene un acta de inventario, que contiene un aviso al registro de procesos sucesorios, que contiene un aviso al Registro General de la Propiedad, a ambos registros, que contiene, por ejemplo, el traslado a Procuraduría General de la Nación o el acta declaratorio de herederos. Pues por supuesto tenemos que conocerlo, pero yo diría que no es tan complicado. ¿Saben por qué? Porque ustedes ya saben hacer actas notariales y ya estamos aprendiendo de cómo se hace una resolución en la jurisdicción voluntaria y una notificación en la jurisdicción voluntaria. Con relación a los requisitos de un aviso, la ley se lo dice a uno. Y para hacer el acta notarial, usted no necesita más que documentos públicos. Usted le va a decir a su cliente, necesito certificado de nacimiento y de defunción del causante. Necesito certificados que acrediten el parentesco. Si es de cónyuge, pues una de matrimonio. Si es de padre e hijo, pues certificados de nacimiento, ¿verdad? Entonces, y en base a esos documentos usted va redactando su acta. No tendría por qué ser tan complicado. Bueno, vamos a ver ahorita una... Vamos a ver si logro ubicar aquí un material que tenía preparado. ¿Es visible? Yo no veo. Aún no, No, licenciado. no, No,
Ok, permítame Se mira entonces. Ahorita vamos a ver. Algún paso me sale. Ahora sí ya se ve. Ahí sí, clic. Ok. Se recuerda que habíamos platicado en clase. Lo que pasa es que cuando damos clases presenciales, creo que llegan menos de cuando nos conectamos en línea. Cuando nos conectamos en línea, pues también de repente hay más personas conectadas, pero pues tal vez no todos estamos poniendo atención, pero de aquí que nos pongamos a ver quién sí, quién no, pues damos la clase y los que podamos aprovechar el tiempo, pues lo hacemos, y si no, no, pues, pero entonces ya habíamos visto un acta de radicación en un proceso sucesorio intestado, extrajudicial o notarial. Este es de otro, pero este tiene, digamos, tiene más documentos posteriores. Entonces aquí, por ejemplo, no voy a detenerme a leer mucho porque pues esto ustedes ya lo tendrían que tener como por conocido. Dice acta de erradicación de proceso sucesorio intestado. Requisitos de un acta notarial. ¿Cómo inicia? Lugar, fecha y hora. Nombre del notario, el lugar donde se encuentra para suscribir el acta. Aquí se da el principio de unidad del acto, porque donde comienza, termina. ¿Podría un acta notarial de repente iniciar en un lugar y en otra y terminar en otro? Pero el notario tiene que hacer constar eso, siempre sin interrumpir o sin violentar el principio de unidad del acto. Aquí dice que comparece antes en su bufete, soy requerido por la señora María Amparo, omito apellidos, quien es de 66 años, soltera, guatemalteca, ama de casa de este domicilio. Los 5 requisitos que establece la ley: nombre, edad, estado civil, profesión, oficio y el domicilio. Y que se identifica. Se recuerdan que en el notariado también nos da las facultades al notario, que dice, si la persona es del conocimiento del notario, no es necesario que lo identifique con su documento personal de identificación. Esa es una salvedad que dice el Código Notariado. No obstante, por sanidad procesal o sanidad de la jurisdicción voluntaria o por sanidad en el ejercicio de la profesión, principalmente el notariado, consejo personal, no lo hagan obligatoriamente porque la ley dice lo contrario, pero siempre identifiquen a los requerentes, aunque sean de su conocimiento, siempre identifíquenlos. No vaya a ser que en una de esas, pues tal vez uno tiene 10 años de conocer a una persona y no es esa persona. O sea, tal vez uno pensaba que se llamaba como uno creía y a lo mejor no era así. Mi sugerencia es que siempre se identifique por sanidad. Entonces, aunque, insisto, el notario puede obviar ese requisito. La compareciente me asegura ser de los datos de identificación consignados, hallarse en el libro Ejercicio de sus Derechos Civiles y que solicita mis servicios notariales para radicar en la vía voluntaria extrajudicial el proceso sucesorio intestado de su esposo, procediéndose de la siguiente forma. Primero, aquí recuérdense que los de los requisitos es que este es un acto solemne, entonces declara bajo juramento, se le hacen las advertencias legales de que pues se está declarando bajo juramento. Y de primero es pues que de conformidad con la ley declara que el día 21 de julio de 1964 ante los oficios del alcalde municipal contrajo matrimonio. ¿Qué es lo que está probando acá? El vínculo por el cual ella tiene legitimación activa o tiene el derecho de estar radicando el proceso sucesorio. Yo no podría llegar a radicar un proceso sucesorio de mi vecino, que no es ningún pariente mío ni tiene nada que ver conmigo, porque simplemente porque yo quiero radicarlo. No podría, hay formas de sucesión de ley, a menos que en un testamento o en un legado, él me hubiera dicho, yo quiero que mi vecino Byron sea mi heredero, sea mi legatario. Pues ahí sí, porque él fue su última voluntad. Pero si es un intestado, ahí solo los que tienen derecho a suceder. Segundo, continúa manifestando la compareciente lo siguiente. Ahí se recuerdan que la redacción en el notariado es libre. La redacción es libre. Por ejemplo, yo tuve profesores, Ricardo Alvarado Sandoval, él era de un criterio bastante estricto, excelente profesor. Y, por ejemplo, Carlos Castro, que él era
también excelente profesor, ambos ya fallecieron. Él era más del criterio que el notario podía redactar a su libre albedrío. Por supuesto que siempre hay formas, pues, ¿verdad? Pero no era tan estricto. Y yo soy de la teoría de Carlos Castro. A mí no me importa que usted ponga, continúa manifestando, indica el requirente, o el requirente dice lo siguiente, no importa cómo lo diga, una vez se dé a entender qué es lo que necesitamos saber en este documento notarial. Que el día 30 de septiembre de 2025 a las 9 horas falleció su esposo, Otto René, extremo que acredita con la partida de defunción. Ok. Y como consecuencia, aquí estoy en la literal C, y como consecuencia de su matrimonio procrearon 5 hijos, quienes tienen por nombre y nacieron, y citamos a continuación. Otto René, que nació en tal fecha, se acredita con el certificado de nacimiento. Edgar Giovanni nació en tal fecha y se acredita con el certificado de nacimiento. Aquí hay una característica especial. Dice que también falleció. O sea que aquí es importante porque tuvieron 5 hijos, pero de los 5, Edgar Giovanni ya falleció. Sonia Beatriz es la tercera hija, quien se identifica con su partida de nacimiento, Alexis Javier y Claudia Lorena. Ahí están los 5 hijos. Entonces, estamos hablando que la requirente tiene derecho a suceder como cónyuge y los hijos como herederos. Cuando es, según la sucesión hereditaria, ustedes recordarán cuando estudiaron Derecho Civil, que el cónyuge supérstite tiene derecho al 50% de la masa hereditaria y los hijos reconocidos tienen el derecho al otro 50% en partes iguales. En este caso de la masa hereditaria, la esposa tendría el derecho del 50% y de los 5 hijos, 4 vivos en partes iguales. Habría que establecer si el fallecido tiene hijos que también podrían suceder de esa quinta parte del 50% de la masa hereditaria. Espero que mis palabras no sean confusas. Tercero, manifiesta la requirente que ella y sus hijos son y sus hijos los únicos con derecho a heredar y que no existen más personas con igual o mejor derecho. Esperemos que no, porque eso no se sabe todavía. En este momento del acta de requerimiento, pues ella dice, mire, solo mis 5 hijos y yo somos los herederos. Esperemos que el causante no haya tenido otro su hijo por ahí, porque igual tendría derecho. Ahora otra esposa no, porque no puede tener 2 esposas. Novia sí, pero esposas no puede tener más de una. Aunque en la práctica, pues se ha sabido de gente que se casa no les más dé de una ideas. No les doy ideas porque eso es delito. Bueno, tercero, manifiesta la requirente que es ella, bueno, eso ya lo había leído, poniéndome a la vista la documentación con la que acredita el parentesco y derecho a heredar, que consiste en certificación de nacimiento, personal de identificación de Otto René, Otto René es el causante, certificación de nacimiento de la requirente, así como fotocopia, aquí se cede la vecindad, pero es DPI, certificación de matrimonio, certificaciones de nacimiento de sus 5 hijos y certificación de defunción de uno de ellos. Se recuerdan que uno de los hijos falleció. Finalmente, la requirente solicita que se tenga por radicado el proceso sucesorio intestado del causante, que es el esposo Otto René, que se tenga por presentar la documentación, estamos hablando de certificaciones de nacimiento y de defunción, se haga la publicación del edicto que dispone la ley disponiendo a los que tengan interés en la mortual, se pida informes al registro, a los registros de la propiedad, que en base a la ley oportunamente se dé intervención a la Procuraduría General de la Nación conforme al derecho emita su opinión, que agotado el trámite de la resolución que en derecho corresponde, se declare con lugar el presente proceso sucesorio intestado extrajudicial, herederos ab intestato del causante Otto René de todos sus bienes, derechos, acciones y obligaciones que dejó al morir, sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho, a la esposa y a los 4 hijos que están vivos. No habiendo más que hacer constar, se finaliza
Y a la finalización del acta notarial, ustedes pues la saben. Todo esto lo vamos a trabajar ya en la práctica, porque como les decía, este es un curso intensivo, pero es repetitivo. O sea, ya cuando nosotros miremos, este es el proceso que probablemente es un poquito más extenso, el proceso sucesorio intestado, intestado o testamentario extrajudicial. Ya los otros son más cortos, entonces se nos van a facilitar. Luego, se recuerdan, ya viene la resolución, notaría del licenciado, si fuera mi nombre, Byron Osvaldo Castañeda Galindo, la dirección de mi notaría o de mi bufete o de mi oficina, y el lugar, la fecha en la que se está emitiendo la resolución. Es como que fuera una resolución judicial, pero la ley dice que no necesariamente tiene una redacción estricta, pero pues se recuerdan que usamos en una forma alternativa o supletoria el Código Procesal Civil y Mercantil. Dice de la siguiente forma: con el acta notarial y documentos que anteceden, se tiene por radicado el proceso sucesorio intestado extrajudicial del causante o Torrené. Se tiene por acompañada la documentación que se adjunta. De ese aviso al registro de procesos sucesorios. Pídanse los informes a los registros de la propiedad en el sentido de que si el causante otorgó testamento o donación por causa de muerte. Háganse las publicaciones del edicto que dispone la ley, citando a los que tienen interés en la mortual. Para la Junta de Herederos y demás interesados se señala la audiencia para el día. ¿En qué plazo se señala esa audiencia de Junta de Herederos? ¿Se recuerdan? Creo que 30 días después de publicado. Sí, digamos, las publicaciones se hacen dentro de 30 días, o sea, ese es requisito legal, entonces normalmente va a ser posterior a los 30 días. Licenciado, buenas noches. Según el artículo 456 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues una vez emitidos los edictos, que estos se tienen que presentar por tres veces dentro de un término de 15 días en el diario oficial, que contratendrá los nombres de los solicitantes y del causante. El tipo y forma de proceso que se radica, así como lugar, día y hora para la celebración de la Junta de Herederos. No sé si sería esta la respuesta a su pregunta. Sí, lo que pasa es que las publicaciones tienen que hacerse dentro de 30 días, son 3 publicaciones. Entonces, pues, por lógica, no puede ser antes de los 30 días, entonces tiene que ser posterior a los 30 días, porque como requisito indispensable legal tienen que ser las publicaciones en el plazo de 30 días. No daría tiempo a hacerla en menos tiempo. Entonces, valga la redundancia, entonces por eso es que se hace la Junta de Herederos posterior a los 30 días. Estaba revisando ahorita la guía que nos da la Procuraduría General de la Nación y efectivamente aquí menciona los fundamentos legales, que es tal como el que usted está, 479 y 491 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero en el Diario de Centroamérica, el requisito de las publicaciones es en el plazo de 30 días. Y luego la notificación, que es tan sencilla como creo que una notificación judicial es un poquito más elaborada. Esto es tan sencillo como en la ciudad de Guatemala, el día tal, de tal mes, de tal año, yo, el notario, yo fulano de tal, notario, en mi sede notarial situada en tal lugar, procedo a notificar a la señora fulana tal la resolución que antecede, quien enterada firma la presente. Yo ponía de ejemplo hace un ratito cuando, con relación al principio del tracto sucesivo, decía, el tracto sucesivo nos dice que las fases precluidas o principio de preclusión también, las fases precluidas ya no se pueden regresar a ellas, pero hay siempre una excepción a la regla.
y mencionaba que, por ejemplo, en la vía judicial, una enmienda de procedimiento podría regresar a una fase ya precluida, y en estas vías notariales, si, por ejemplo, el notario establece que hubo un error, después de haber solicitado de repente y haber solicitado los informes a los registros y de haber practicado de repente el acta de junta de herederos, se da cuenta de que existe un error, podría regresar a esta fase a enmendarlo. O bien sucede también cuando Procuraduría General de la Nación, cuando va a emitir su dictamen vinculante, pues detecta que hay una omisión, un error. Yo ponía de ejemplo esta acta, que por ejemplo no firmó la persona a quien se le está notificando, entonces podría Procuraduría decirle, como no firmó, entonces que lo haga. Entonces el notario puede regresar a esta fase a corregir dicha omisión. La siguiente fase es el aviso al registro de procesos. Aquí el requisito indispensable es que ya haya un acta de erradicación y que haya resolución y notificación. Y aquí es donde yo preguntaba hace un momento y me contestaban que era para interrumpir el plazo y no pagar más impuestos. Sí, pero principalmente es para establecer. Si lo cagas, me llevo, ¿no? Cristian, ¿tiene encendido su micrófono? Gracias. Perdón. No tenga pena. Este sirve precisamente, aquí es donde ya se le dice a la administración pública, a los registros públicos, al Estado, se le dice, yo notario le informo que ante mis oficios notariales ya se está radicando un proceso sucesorio. Y entonces le pongo de su conocimiento, porque va a servir también para que de repente otro de los que creen tener derecho a suceder hereditariamente radiquen otro proceso después que nosotros, y cuando hagan este requisito de pasar por el registro de procesos sucesorios se enteren que ya nosotros lo hicimos primero. Eso es muy importante. Entonces puede servirnos para decirnos que ya otro lo hizo, o puede servir para que nosotros seamos los primeros y después el que venga posteriormente pues se tenga que unir a nuestro en el estado en que se encuentre. Y si estamos en desacuerdo, porque puede ser que nosotros los que radicamos inicialmente no estemos de acuerdo con que este muchacho, esta persona que dice que es hijo de mi papá tiene derecho a suceder, podría ser que sí estuviéramos de acuerdo, decir, bueno, por ahí sabíamos que mi papá tenía otro hijo y no lo conocíamos, pero bienvenido a la herencia, pues, o sea, preferible que usted participe con nosotros y no que nos vayamos a la vía judicial. Depende cómo se pueda tomar una situación así tan difícil, pero que lamentablemente en la práctica pasa, ¿verdad? Puede pasar. Entonces, más o menos el aviso al registro de procesos sucesorios, pues así tan sencillo. Señor encargado del registro de procesos sucesorios, Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, ciudad, ante mis oficios notariales, se tramita el proceso sucesorio intestado extrajudicial del causante José Antonio, quien falleció en la ciudad de Guatemala en tal fecha. El causante es hijo de José Luis y de María Luisa. ¿Por qué consideramos que tenga que ponerse los nombres del causante? El causante es el fallecido. Los nombres de los papás. Para saber si aún viven y puedan ser parte de la herencia. Lo que pasa es que como hay un derecho, fíjese que es interesante su respuesta, pero al registro no le interesa realmente saber si tienen derecho o no, porque si ellos no la van a reclamar, porque le voy a poner otro ejemplo. Si yo tengo derecho a suceder en una herencia, pero no quiero ejercer ese derecho, simplemente no activo el proceso sucesorio. De hecho, tengo 10 años para hacerlo. O sea, no es tanto eso. En la práctica lo que se hace es que poniendo el nombre de los padres, se evita en un gran porcentaje los homónimos, porque podría ser que hubiese una persona con los mismos nombres y con los mismos apellidos, esos son homónimos, pero ¿cómo se desempata un homónimo? Con el nombre de los papás. Bueno, en primer lugar con la fecha de nacimiento, pero también con la fecha de los papás. Eso en la práctica penal suele pasar, que de repente tiene alguna persona
una orden de captura y se va preso y le dicen en los tribunales, es que lo que pasa es que usted hace 10 años violó a una chica y por eso está aquí detenido. Pero yo hace 10 años estaba en Estados Unidos, es imposible. Entonces, ¿cómo acreditarle al juez que no es la persona, que tiene los mismos nombres, tiene los mismos apellidos, pero no es esa persona? El primer desempate va a ser con la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y fecha de nacimiento, pero el que casi nunca va a fallar es el nombre de los padres, porque que tenga también homónimos los papás sería para Riplex, ¿va? Entonces eso no va a suceder. Entonces eso es parte de que se pide en el registro de procesos sucesorios el nombre del causante, fecha en que falleció, fotocopia de la partida de defunción, el nombre de los padres del causante. Por lo anterior, solicita a usted que se sirva a informar si en esa institución existe radicación de proceso sucesorio intestado que haya otorgado el causante. Sin otro particular, me suscribo de usted muy atentamente y acompaño para el efecto fotocopia de la certificación de defunción del causante. Nombre del notario, abogado y notario, colegiado. Y pues la dirección la dirección de su oficina. En la práctica, cuando uno lleva este aviso al registro de procesos sucesorios, en la capital queda en la torre de tribunales, en el sótano de la torre de tribunales, ahí está una oficinita donde es el registro de procesos sucesorios. Ahí se entrega el aviso y normalmente le dan una contraseña a uno y uno regresa en un plazo aproximadamente de 5 días hábiles. A veces lo llaman a uno, mire, ya está aquí su aviso. Y entonces uno llega, ese es el acuse de recibo. Cuando uno ya le responden, cuando al notario le responden, donde le dan respuesta que el que uno envió es el primer proceso radicado o bien que ya había uno anteriormente. Entonces, en la práctica, pues es así, 5 días es más o menos. El edicto, aquí con el tema de los edictos, solo una observación muy general. Los edictos los cobran por letras. O sea, si usted quiere hacer un edicto como que es carta para la novia, pues ahí depende de lo que quiera pagar. Pero normalmente los edictos son como antes eran los telegramas. No sé si alguno de ustedes, que ustedes son jóvenes, pero hace muchos años existían los telegramas en la Dirección General de Correos y Telégrafos, y el telegrama le cobraban al que mandaba el texto por palabra. Entonces, entre más palabras, más pagaba. Pues ese mismo espíritu tiene el edicto. Entre más grande sea el edicto, más oneroso es. Entonces, como que uno de notario algo ahorrativo, no iba a decir tacaño, pero no, algo ahorrativo para su cliente, pues trata de hacerlo. Y la costumbre es de hacerlo lo más concreto posible, que se entienda, pero que no diga tanto, que no tenga tantas palabras que adornen tanto. Hay algunos que tienen la costumbre de hacer edictos más bonitos, más amplios, más entendibles, pero normalmente en la práctica se hacen pequeños. Por ejemplo, dice, soy la Marina González Morales, radicó intestado extrajudicial. Fíjese que, por ejemplo, aquí pudimos haber puesto, radicó el proceso sucesorio intestado extrajudicial, y solo se dice, radicó intestado extrajudicial. Está diciendo lo mismo, pero ya con menos palabras. De su esposo, podríamos haber omitido inclusive de su esposo. Podríamos poner de José Antonio Argueta Grijalva. Junta de herederos en tal fecha, hora, dirección, cítese interesados en la misma. Aquí pudimos haber puesto, cítese a los que tengan interés o que consideren tener mejor o igual derecho, pero solo con ponerse cítese a los interesados. A los interesados, pues se supone que son las personas que podrían ser perjudicados con este trámite. Entonces, entre más pequeño, se paga menos. Es la única ventaja. Y por eso yo lo dejo a criterio. Si alguien pues quisiera un edicto más explicativo, más claro, pues se puede hacer. Antes se hacía por escrito y se mandaba al Diario Centroamérica por escrito. Ahora ya se puede hacer en forma virtual. O sea, uno lo escribe en
su computadora, como lo estoy haciendo acá, y lo mando en forma virtual. También, pues, en medios como discos USB o CB, pues las memorias, pues de plano podrían también suplir, pero son más caras que un disco, entonces en la práctica pues no se utiliza. Aceptación de la herencia, acta notarial de aceptación de la herencia. Esta es súper concreta. En la ciudad de Guatemala, lugar, fecha, hora. Lugar donde se está faccionando el acta y la dirección de la notaría. Soy requerido por tal persona con sus generales de ley. Ustedes se recuerdan que en las actas notariales de requerimiento no es necesario identificar al requirente, o sea, identificar en el sentido con todas sus generales. Se puede poner su nombre y su documento personal de identificación, pero yo sugiero, y en muchos textos y muchos profesores y gente que se dedica a esto, sugieren que sí se identifique al requirente. Hay tantas anomalías en la actualidad de gente que se hace pasar por otra, que se aconseja que se consignen sus generales de ley más el documento personal de identificación. Primero, advertido por el notario de las penas relativas al delito de perjurio o juramento de conformidad con la ley, la requirente declara que se encuentra enterada por mí de las publicaciones del edicto, mismas que se hicieron en el diario oficial los días tales y tales, los cuales se señala para la Junta de Herederos y demás interesados para el día de hoy a las 10 horas. Agrega a la requirente que por este acto comparece a aceptar la herencia que le pudiera corresponder y que hubiere dejado su esposo, no habiendo más que hacer constar. Se finaliza la presente acta 30 minutos después de su inicio, la que se encuentra contenido en esta única hoja de papel bond a la que se adhiere un timbre fiscal de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos. Ahí se recuerdan que el notarial es uno solo por acta en la primera hoja y fiscales de 50 centavos, uno por cada hoja. Pueden haber documentos de más de una hoja, pues cada hoja va a llevar un timbre. Este es el acta de inventario. Todos estos temas, miren, los estoy pasando un poquito rápido, pero yo les voy a remitir ya procesos terminados, desde su inicio hasta su finalización, con todas las formalidades de ley. Ahorita lo que me interesa es que tengamos ya la noción de qué es un proceso y qué fases lleva, y ya por supuesto cuando vayamos a profundizar cada uno de estos documentos, pues ya veamos esos detalles. Considero en la práctica docente que es mejor cuando uno tiene una orientación general de qué se trata un proceso y ya luego entra paso por paso, salvo mejor criterio. Entonces, en esta acta de inventario que inicia como cualquier otra, en lugar, hora, fecha, el nombre del notario, la dirección de su notaría, quién es el requirente, las generales de ley del requirente, que es nombre, edad, estado civil, profesión, oficio y domicilio, y el documento personal de identificación. Actúa en nombre propio y expone el objeto de su requerimiento para que proceda al faccionamiento de autorización del inventario de la mortual de su esposo fulano de tal, dentro del proceso sucesorio intestado extrajudicial que ante mis oficios notariales se tramita, para lo cual, bajo juramento de ley y advertida la pena relativa al delito de perjurio, en base a su declaración, documentos que presenta y obra en autos, se procede así. Este es un acta, yo le corté bastante, la puse muy pequeña para efectos docentes, pero normalmente el acta de inventario sí son grandes, ¿verdad? Ahí vamos a consignar los bienes inmuebles, los bienes muebles, las cuentas de bancos, acciones de sociedades, bonos que la persona puede tener, todos los bienes, títulos de crédito, todo esto va a ir en el activo. Y en el pasivo, pues todos las deudas por pagar, las deudas adquiridas, todos los detrimentos del patrimonio. En este caso, pues ponemos solo a manera de ejemplo
que dentro del activo o de los haberes está la mitad de la finca inscrita en el registro de la propiedad con número de finca, folio y libro, vivienda popular inscrita en matrícula fiscal con el número tal, con un área de 81 metros cuadrados y un valor de 4.425. Valor de la mitad de esa propiedad, porque aquí entendemos que es una copropiedad y entonces él tiene el derecho solamente del 50%. El valor de la finca en matrícula fiscal es de 4.425, en consecuencia el 50%, valga la redundancia, en la mitad, 2.212,50 centavos, y dice que pasivo no hay, o sea, no hay deudas, no hay cuentas por pagar. En el pasivo normalmente se colocan los gastos del proceso. ¿Qué gastos hemos hecho hasta ahorita en este proceso que estamos viendo así en una forma express? ¿Qué gastos ha hecho los herederos? Los honorarios de quien los está atendiendo. Los honorarios del notario, ¿sí? ¿Qué más? Los edictos. Sí, también. ¿Qué más? O sea, los edictos y las publicaciones, ¿va? Si hay digamos, si hay bienes inmuebles, hay que pedir certificación al Registro General de la Propiedad. Los requerimientos que se hacen a los registros de la propiedad también pagan honorarios, o sea, eso no es gratis. El único que no le cobra es registro de procesos sucesorios. Si usted le hace la solicitud de erradicación y le manda el acuse de recibido sin causar honorarios, todo lo demás causa honorarios. Entonces, todo eso se puede colocar en el pasivo. En este caso, pues lo omitimos, no habiendo más que hacer constar. Se da por terminada la presente acta notarial de inventario, manifestando la requerente bajo juramento que no existen más bienes que el anteriormente declarado, pero que si tuviera conocimiento de la existencia de otros bienes del causante, lo dará a conocer en otro inventario. Y la parte de cierre. La notificación del acta de inventario. Esta es la última fase en la vía notarial, previo a mandarlo a la Procuraduría General de la Nación. Esta es resolución. En virtud del estado que guardan los autos, dése audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que emita opinión que corresponde. ¿Por qué se le llama a esta opinión vinculante? Se le llama a toda resolución se le llama vinculante cuando tiene efectos de cumplimiento obligatorio. Lick, ¿podría repetir por qué es una resolución vinculante? Disculpe. Tal vez a veces con ejemplos nos damos a entender más fácil. Por ejemplo, en la administración pública, digamos, las instituciones públicas tienen cuerpos de asesores. Si la ley le dice que un dictamen o una opinión es vinculante es porque surte efecto, porque tiene que ser de cumplimiento obligatorio. Cuando es vinculante, es de cumplimiento obligatorio. Cuando no es vinculante es porque no tiene que ser atendida. Y le pongo ejemplos. Trabajando en un ministerio, en una dirección, en una institución pública, tienen sus órganos asesores. Por ejemplo, el financiero, el presupuestario, recursos humanos, el jurídico, y emiten dictámenes, pero son no vinculantes. Significa que solo asesoran a quien se lo pide, pero no tienen cumplimiento obligatorio. Entonces, cuando los dictámenes o las opiniones no son no vinculantes, es porque no es necesario atender lo que dice ahí. El asesor le puede decir, mire, yo le sugiero que no haga esa compra porque está en contra de la ley. Bueno, pero su dictamen es no vinculante, entonces no le hago caso, yo soy el funcionario, yo voy a hacer lo que yo considere. Ahora, si la ley establece que los dictámenes o las opiniones son vinculantes, es porque sí tienen cumplimiento. Y esto en la práctica se traduce de la siguiente manera.
Si este dictamen de la Procuraduría fuera no vinculante, entonces yo como notario le hago caso o no le hago caso. Simplemente me está asesorando y me está diciendo, mire, para mí que su acta de inventario no está correcta porque usted no identificó no identificó claramente la finca, el bien inmueble, pero simplemente me está haciendo una sugerencia en un dictamen no vinculante, entonces no tengo por qué atenderlo. Pero en la ley sí dice que los dictámenes de la PGN son vinculantes. Entonces, a veces yo insisto en decir el dictamen vinculante de Procuraduría, porque si no va ese dictamen en forma favorable, cuando yo lo mande a finanzas al pago de impuestos, me van a decir, mire, ¿y su dictamen de PGN? Es que fíjese que ya como 3 veces me va rechazando el trámite y mejor se lo mando. No, me regresa con él y hasta que se lo dé favorable, hasta ahí me lo manda usted para acá, porque ese dictamen sí es vinculante, es de cumplimiento obligatorio. Por eso se le llama vinculante. Bueno, faltan 10 minutos para la hora. Ya vieron, si no me afectó mucho la vista, pero ya para el día miércoles espero ya estar bien. Les voy a ver cómo mi escaneadora de la oficina tenía un problemita, ya la mandé a arreglar, entonces para mandarles un proceso notarial de un sucesorio, ya con todos los documentos legales, y vamos a continuar el día miércoles con estos procedimientos. Ya, insisto, les sugiero que, digamos, cuando yo les mande cuestionarios, lo respondan. Cuando yo les mande algún documento, lo lean, porque el problema va a ser cuando ya venga el primer examen y yo les voy a decir, miren, o me van a preguntar, mire, ¿y de qué viene el examen? Pues lo que hemos visto hasta el momento. No solo lo que yo he hablado aquí, sino lo que hemos visto hasta el momento. Y como aquí no da tiempo de pues, que en hora y media se aproveche tanto, entonces nos vamos a fortalecer, a nutrir con los documentos que se manden. Entonces, para no dejar la última hora, y recuérdense que ustedes tienen compromisos de trabajo, compromisos de familia, compromisos personales y otros cursos. Entonces, si ya juntamos todo y lo dejamos para el final, se nos va a complicar. Entonces, pues, mi consejo es que empecemos a leer por poquitos todos los días, ponernos disciplina, un poquito cada día y vamos a ir mejorando siempre. Entonces, si hubiera alguna pregunta, observación, algún comentario, escucho. Y si no, pues estamos por terminar la clase. Luis Ángel. Licenciado, buena noche. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. No sé si me puede dar un minuto, por favor, al terminar su clase. Sí, claro, con mucho gusto. Muchas gracias, licenciado, muy amable. ¿Alguien más? No, alguien que me diga, gracias, ahí me cuenta qué dice Luis Ángel. Pues si quieren nos quedamos todos, porque la verdad que el chisme sí nos entretiene. Nada, broma, Lick, lo dejo. Vamos por un café para la siguiente clase. Feliz noche, que siga mejor. Feliz noche, Muchas gracias. Feliz Noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick, que siga Feliz mejor. noche, chao. Muchas gracias.